Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa Colectivo Universitario por el canal de Atunip Stream. En este caso, una ocasión especial que nos reúne aquí, que tiene que ver con que se celebró el 44º Congreso de la FATUN, la Federación Argentina de los Trabajadores Universitarios, trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales argentinas. Y bueno, y nos encontramos acá con dos participantes de este congreso, que además son compañeras de acá de la UNIPE, Julieta Pollini. ¿Qué tal? Y Candela Mestres. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nuestras compañeras acá de la UNIPE. Nos quieren contar antes, Julieta primero y después Candela, qué tareas realizan acá, como para poder introducir un poco. Bueno, yo trabajo en la División de Administración de Títulos de la Universidad. Ese es el área. Esa es mi área y Muy soy la bien. encargada de ese área. Perfecto. Bien, yo trabajo, también dentro de la dirección técnica, estoy en la parte de gestión de sistemas. Excelente. Bueno, para que vean un poco también la variedad de trabajos que hay aquí entre los compañeros y compañeras no docentes de la universidad. Vamos a empezar este programa con un video muy breve, en donde vamos a escuchar a nuestro secretario general de la FATUN, Merkis, que va a pronunciar unas palabras, y después retomamos nosotros nuestra conversación. Todos sabemos que lamentablemente tenemos un gobierno que nos ha elegido como enemigos, declarados enemigos, acérrimos, cada día hacen un pasito más en el conflicto, que en realidad es de ellos. Es como nosotros siempre le decimos, nosotros somos y estamos dispuestos al diálogo, pero para dialogar siempre hacen falta dos. El problema es que del otro lado no tenemos ninguna respuesta de nada, ni ninguna contestación de nada, salvo amenazas y coacciones como las últimas notas que mandó este muchacho desde la Subsecretaría de Asuntos Universitarios, y indudablemente no creo que eso sea una fórmula de negociación o de acercamiento. Es indudablemente una fórmula que nos recuerda a tiempos que hemos logrado superar y justamente por eso estamos en este congreso, que su título es 50 años del golpe, ¿no es cierto?, Memoria, Verdad y Justicia. Y esto tiene un claro significado, memoria, verdad y justicia, porque nosotros reivindicamos fuertemente la situación a la que nos sometió esa dictadura y los atroces crímenes que todavía están en plan de establecer, de justificarse y encontrar, como fue el panel de ayer, que lo tuvimos a la responsable de antropología forense que están trabajando en La Perla, y que nos comentaba acerca de las atrocidades que esta gente ha cometido con todos los restos de los desaparecidos que se encontraban ahí en el campo La Perla en Córdoba. Realmente una situación espeluznante y uno no entiende cómo puede haber posiciones, como tiene en buena parte este gobierno, que reivindican las atrocidades que se cometieron en el terrorismo de Estado. Argentina tiene uno de los sistemas universitarios más grandes de América Latina, con la tasa bruta de matriculación más grande de América Latina, con 8 de cada 10 estudiantes estudiando en el sector público y uno de los gastos públicos en educación superior más bajos. Siempre el ejemplo, me aburro de repetirlo, pero es un ejemplo ilustrativo. Chile tiene un sistema que tiene 8 de cada 10 estudiantes en universidades privadas y tiene un gasto público en educación superior que es casi el doble de lo que tiene Argentina. O sea, un sistema que es eminentemente privado, el Estado le dedica en un país que nadie puede sospechar de que sea comunista, peronista ni nada parecido, el Estado gasta más del doble de lo que gastamos nosotros en educación superior. No, nosotros no, de lo que gasta este gobierno. Una cosa es cuánto se necesita al día de hoy
para que el poder adquisitivo de nuestros salarios esté en los mismos niveles en los que estaba en noviembre del 23. Se necesita un aumento del 49%. 49%. En marzo del 26 se necesita un aumento del 49% para llegar a noviembre del 23. Pero eso no quita toda la pérdida que se fue acumulando en todos los meses. Como ustedes ven ahí, casi todos los meses, salvo julio del 24 y octubre del 24 y mayo del 24, casualmente cerca de la marcha federal universitaria, hay solo 3 meses en estos más de 2 años donde el salario creció por encima de la inflación. Eso supone una pérdida permanente y sistemática de salarios que se va acumulando y que seguramente tiene como contrapartida en muchos de ustedes y muchas de ustedes un crecimiento de sus deudas. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con lo que dice la ley, lo que los trabajadores y trabajadoras necesitan para recomponer el poder adquisitivo del salario. Y otra cosa es también el deterioro acumulado que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Y acá es lo que yo quería poner un poco más la lupa. Esto es un ejercicio tomando la pérdida salarial acumulada de un trabajador o trabajadora no docente, categoría 4, con 8 años de antigüedad y 2 años de permanencia. Tomé ese dato como un dato, es una categoría intermedia en el escalafón no docente, alguien que no es ni recién ingresado ni tiene de las máximas antigüedades. Tomando como base el salario de noviembre del 23, llevando el salario de hoy al precio de noviembre del 23, la pérdida acumulada es de 20 millones de pesos para un trabajador no docente categoría 4 con 8 años de antigüedad y 2 años de permanencia. Son 20 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve su tarjeta y dice, debo 4 palos, no es la culpa de uno, digamos, ¿no? Porque uno debería tener un ahorro de 16 si se hubiese mantenido el salario en los valores de noviembre del 23. Eso significa, y este ejercicio también es interesante, yo decía antes, se perdieron 7,6 salarios porque tomo el salario de noviembre del 23, pero si tomo el salario de ahora, se perdieron 11. Es como si ustedes viesen el recibo de sueldo de hoy y les hubiese sacado 11 sueldos desde que arrancó esta gestión. Es un dato bastante contundente, me parece. Bien, la verdad que, nada, testimonios más que elocuentes. Primero Walter Merkis, secretario general de la FATUN, después Germán Pinazo, que es rector de la Universidad General Sarmiento. ¿Qué impresiones les deja a ustedes estos testimonios que estuvimos escuchando? No sé quién quiere empezar. No, bueno, nada. Antes que nada, totalmente. Yo coincido totalmente con los dos, son tremendos testimonios. Es tremendo lo que está haciendo el gobierno, es tremendo. Y lo había escuchado en su momento en el Congreso, pero ahora volviéndolo a escuchar el video como más claramente, es muy notorio, refiriéndome al rector de General Sarmiento, es muy notoria la pérdida salarial que tuvimos nosotros, que no solo, digamos, quedamos muy, muy atrasados. Esto que explicaba de que no solo restableciendo hoy el poder adquisitivo a la pérdida que tuvimos, sino que viene siendo un acumulado desde noviembre de 2023, que es cuando más o menos asumió este gobierno. Es tremendo, digamos. Esa, como la primera impresión es tremendo. Al gobierno pareciera no importarle, esa sensación me deja. No para de tener atropellos de este estilo, ¿no? Lo que mencionaba Walter al principio, el comunicado que salió hace unos días con respecto del secretario de Políticas Universitarias hacia, bueno, el cine en su conjunto, digamos, atacando a las universidades, a los trabajadores, bueno, docentes, estudiantes, todo. Y esto nos deja endeudados, pensaba, ¿no? En esto no solo a nosotros, que hoy estamos recontra endeudados, sino que endeuda el futuro de todos, en realidad, de todos, ¿no? No solo nosotros como trabajadores, sino como estudiantes. Digo, yo aparte de ser trabajadora no docente, soy estudiante de una universidad nacional, entonces es complicado hacerse, ¿no? Como es complicado porque no ves perspectiva, decís, ¿cuándo saldremos de esto, no? Como que... Y aún así el gobierno que no cumple la ley, que debería cumplirla porque está en plena ejecución la ley, y no derivan los fondos, no lo hacen, ni aún así podríamos recomponernos un poco, digamos, sería como algo un poco parcial y de ahí seguir en adelante como en la lucha y en recuperar un poco las instituciones que todavía resisten, eso pienso, porque estamos en la lucha, estamos resistiendo, digamos, la universidad no se va a caer así nomás, no, pero bueno, se está llevando puesto todo este gobierno y a mí eso me preocupa y me deja una sensación como, nada, de incertidumbre y de preocupación de cara a lo que viene un poco
adelante. A mí se me ocurre un poco conectar esta sensación tuya de incertidumbre y con lo que se vivió en el Congreso, que sé que ustedes vivieron, que ya han un poco compartido con nosotros, pero que quizás aprovecho que vos, Juli, nos cuentes un poco qué sensaciones te han quedado después del Congreso que vivieron ustedes la semana pasada, ¿no? Yo creo que yo fui como más con esta idea, con esta sensación de una incertidumbre, de tristeza, de, bueno, encontrarse con otros compañeros y compañeras genera unidad, genera laburo, genera esperanza. No hay que perder esos espacios, digo, en la FATUN y tampoco acá, en UNIPE, que somos pocos. Encontrarnos, hablarnos, creo que suma un montón, incluso en las acciones pequeñas que podamos hacer. Así que mi sensación fue de que todavía se puede esto, de que la universidad no se va a caer tan fácil, de que hay gente atrás preocupada, trabajando y que somos muchos frentes. Estamos los no docentes, los docentes, los rectores, estudiantes. La unidad es clave para este momento. Me parece que es muy acertado el paralelismo que hace Merkis con este gobierno y la dictadura, que a veces es un concepto que es medio fuerte porque es la historia más oscura de nuestro país. Y sin embargo, el paralelismo está muy claro. Las políticas son clarísimas. Creo que hasta con palabras textuales hemos escuchado hablar al presidente de la Nación. Así que no es una cuestión de alertar o de, no sé, o de quizás bajarle el precio a la dictadura. Me parece que lo que hace es que nos tiene que preocupar realmente el futuro de nuestro país, de nuestras universidades. Digo, está atacando la salud, todos los frentes que se te puedan ocurrir. Y con un nivel de violencia, yo creo que, bueno, nunca antes visto desde la dictadura, porque yo no pensé que iba a ver un presidente hablar de esa manera, dirigirse a la oposición de esa manera. Así que cómo organizamos nuestra respuesta es clave, es organizados, es unidos y bueno, con alegría y con esperanza, que creo que también motorizan. Y estos encuentros generan eso, pero bueno, sí, la preocupación del día a día a veces nos termina carcomiendo, ¿no? Esto de no llegar, ves que te aumenta el transporte, que el subte, que la comida, de repente estás pensando cuántas viandas tenés que hacer y bueno, y así, con un montón de factores de la vida cotidiana, que es claro que también te angustia y te paraliza, y eso el gobierno lo tiene clarísimo, y es la estrategia, y bueno, nuestra respuesta, por eso digo, es clave. La unidad parece ser la respuesta a eso, ¿no? Como Total. Mantenernos unidos, y creo que un poco también el Congreso reflejó eso, ¿no? Sí, totalmente. Y la diversidad, que también ustedes fueron testigos de esa diversidad de realidades, ¿no? De universidades. Sí, es tremendo. Ahí conoces con todo, digamos. La sensación del Congreso es muy linda, es como un abrazo medio colectivo. Está bueno porque te encontrás con compañeros y con distintas realidades de otras universidades que uno no contempla. Quizás nosotros, justo al situarnos en Cava, es como un epicentro, ¿no? Estamos como muy en el medio de muchos sucesos, pero a veces nos perdemos mucho del interior del país, que es muy diverso, de norte a sur, lo sabemos. Y bueno, te pasa eso, te encontrás con otras experiencias de otras universidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con gente de Neuquén, de un montón de universidades, digo, estoy pensando en general. Y claro, sí, la situación es muy distinta. Con los mismos salarios, digamos, y realidades distintas también de la vida cotidiana. Entonces te encontrás que estás haciendo todos malabares. Lo que yo pensaba un poco también, recién esto que decía Juli, como a veces entre el caos, ¿no? Entre toda la incertidumbre, qué sé yo, uno se pierde un poco porque estamos todos programando cómo llegamos a fin de mes, programando también cuestiones del trabajo mismo que te superan porque somos pocos, porque quedamos pocos, porque se fue mucha gente, porque digo, en todos los claustros, al menos de la universidad, hubo mucha pérdida. Estamos supliendo quizás a veces cosas laborales. Bueno, entonces uno tiene una vida, tiene una familia, tiene estudio, entonces estás a la vez con todo. Y a la vez a mí me pasa, esto es una sensación particular, que decís, hago todo pero no hago nada, ¿viste? Como estoy medio ahí. Entonces es clave la unidad, es clave charlarlo con los compañeros. En el Congreso sucedió un poco eso, al intercambiar experiencias.
uno abrís un poco más el panorama y decís, bueno, estamos todos en la misma, porque el sentimiento es recompartido. Entonces un poco eso te abraza y te dice, bueno, che, no pierdas la esperanza, te une, Claro. ¿no? En ese sentido. Y te impulsa para decir, no, bueno, che, hay que defender esto es mi laburo, estos son mis estudios, el futuro de mis hijos, es el plato de comida al fin del día, digamos. A veces algo muy concreto y a veces algo que quizás sea más para adelante, pero bueno, son las realidades del día a día y son, bueno, un poco eso, lo que se vive. Claro. Bueno, y también remarcar, que lo decía también Walter Merkis en el video, que el lema de este congreso fue Memoria, Verdad y Justicia, en un aniversario especial, ¿no? Sí. Los 50 años del inicio de la última dictadura militar, y que tenemos 80 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, no docentes, de aquella dictadura. Bueno, que también está bueno como traer de nuevo a la memoria nuestra, y que nos sirva también un poco como impulso ¿no? de poder retomar. Fue eso muy emotivo en el Congreso. Ajá. Particularmente, yo no sabía la cifra de compañeros no docentes detenidos desaparecidos. Fue tremendo el momento. Hubo, creo que, bueno, como todo el Congreso tuvo, digamos, se llamaba así, particularmente hubo una actividad el segundo día que tenía que ver con el reconocimiento de estos compañeros. Y nada, fue re lindo, los llamaron a los representantes a cada secretario no docente, digamos, de cada organización de base, y les entregaron una placa de los compañeros que estuvieron detenidos, desaparecidos, y bueno, ese fue un momento re lindo, pero muy conmocionante, muy fuerte. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otro testimonio que tiene que ver con los compañeros y compañeras de ATUMPA, de la Universidad de la Patagonia Austral, compañeros trabajadores no docentes de la Universidad Patagonia Austral, y que presenta un caso quizás bastante concreto y elocuente, ¿no? Porque estamos quizás hablando de una situación bastante amplia o de las universidades, y a veces cuesta fijar un caso concreto, una situación, llevarlo a la realidad. Llevarlo a la realidad. Así que vamos a ver este testimonio. La ATUMPA expresa su más enérgico repudio y denuncia la gravedad política e institucional por la decisión adoptada por la Unidad Académica Río Gallegos a través de la disposición que dispuso el descuento de haberes de nuestra secretaria adjunta como consecuencia directa del ejercicio de su función sindical. Porque abre la puerta a nuevas formas de disciplinamiento y persecución indirecta sobre representantes gremiales y sobre el conjunto de las y los trabajadores no docentes. ATUMPA no va a aceptar posiciones tibias. Vamos a defender a nuestra compañera, vamos a defender la representación sindical y vamos a defender con la misma firmeza el sentido de una universidad pública que no puede volverse contra quienes la sostienen todos los días. Convocamos a cada no docente de la UMPA a asumir el momento histórico que atravesamos, a no naturalizar ningún retroceso, a no aceptar ningún límite impuesto sobre los derechos conquistados y organizarse, porque la historia no la escriben los que se resignan, sino que la escriben los que se plantan. ATUMPA no retrocede, ATUMPA no se disciplina, ATUMPA no negocia derechos. Antes que nada, soy no docente. Quiero ser clara. Esto no es un hecho aislado. En la unidad académica hay una persecución, hay un mensaje, hay una intención de disciplinamiento hacia el colectivo no docente. Hoy me tocó a mí, pero sé que muchas compañeras y compañeros se sienten representados por lo que estoy exponiendo. Con esta disposición se intenta disciplinar, asustar, atacar directamente al colectivo no docente y a su organización sindical. Me pueden ver así frágil, pero esto me fortalece para seguir representando a mis compañeras y a mis compañeros, con orgullo, porque muchos de ellos no se atreven a hablar, porque justamente tienen miedo. Después de tanto que nos costó a las mujeres llegar a espacios de conducción en la política, en los sindicatos, en las universidades, me resulta profundamente doloroso tener que exponer que una mujer sindicalista está siendo perseguida por otra mujer, acompañada de todo el grupo político que la acompaña. No quiero una universidad del miedo, del apriete, ni de la persecución. Quiero una UMPA inclusiva, respetuosa de las diferencias, donde el diálogo sea el camino.
Solo así podemos construir la universidad que soñamos. Bueno, creo que habla por sí mismo el testimonio. No sé si ustedes quieren agregar algo, sobre todo, bueno, tratándose de una compañera, ¿no? Sí. La situación. A mí se me pone la piel de gallina. Y se me puso en ese momento, se me puso ahora de nuevo con el video. Sí, es contundente lo que dijeron. Que la universidad permita, que se vuelva a permitir esto que decía Julio hoy, los diálogos de violencia. El diálogo es la violencia hoy para el gobierno y la persecución. Y es terrible que se permita dentro de la universidad. Esto atenta contra la libertad sindical, es tremendo. La compañera es dirigente hace 25 años de su gremio, digamos. Y ahora la rectora encima mujer, y eso duele un poco más, entre mujeres eso duele un montón. Desconozca de tal forma su accionar, y encima, bueno, le descuenten el día, digamos, es un montón. Para mí no se puede permitir esto, digamos. El comunicado que leyeron desde Atumpa también fue muy contundente. La universidad no retrocede, no podemos permitir esto, no se puede permitir. Y nada, a mí me duele particularmente como mujer de la política, porque esto tanto nos costó a las mujeres participar de espacios de conducción, no solo de conducción política, dentro de la universidad también es una realidad que cuesta, digamos, que mujeres lleguen a las autoridades de la universidad en los distintos claustros, digamos. Y bueno, que cuando sucede algo así, es una mujer quien te disciplina, quien te castiga a otra mujer, ¿no? Es como, a mí me resulta muy doloroso, y por supuesto, nada, repudio total a la situación de la compañera, y nos solidarizamos también con la compañera, ¿no? Como, y esta sensación de que quizás uno da por sentado cosas de las universidades, ¿no? Estas cosas no pasan. Sí, esto claro. Sí. Creo que este gobierno y estas acciones dan cuenta de eso, de que lo que pensamos que teníamos ganado, asegurado, y con una tranquilidad y una paz, nos lo ponen en jaque muy rápidamente. Vamos 2 años y pico de este gobierno y ha destruido tanto que no se puede imaginar, por fuera de la imaginación de cualquiera. Y esto es parte de lo mismo, de lo que se empieza a legitimizar desde el gobierno nacional, y que obviamente impacta en el día a día y en las autoridades particularmente. Sabemos, las autoridades son las que conversan con el gobierno. Eso también a tenerlo en cuenta, y me parece que para nosotros tiene que ser aprendizaje y estar alertas, entender que lo que damos por sentado y no es tan así, y estar alertas para nosotros y para nuestros compañeros y compañeras, seguir preguntando y cuidándonos entre nosotros. Así que sí, repudiamos por supuesto el accionar de la decana y nos solidarizamos con la compañera también. Bueno, nada, me parece interesante el recorrido que estamos haciendo, que tiene que ver con estos momentos del Congreso en el que ustedes participaron, 28 y 29 de abril, ¿no? 28 y 29 de abril, en Villa Giardino, Córdoba. No hemos muy dicho lindo. El lugar donde se celebró el Congreso. Sí. Un entorno también muy lindo, diga también. Sí, muy lindo. Bueno, y Córdoba en general, ya para lo que es el sindicalismo, los gremios en general, tiene un significado muy fuerte. Bueno, para nosotros también tenemos ahí, en Córdoba hay 2, de Fatunda hay 2 hoteles, digamos. Generalmente se hace en Villa Giardino. Yo este no es el primer congreso al que asisto, ya es el tercero, pero uno tuve la oportunidad, que fue el congreso que hubo elecciones, fue en Calamuchita, pero bueno, nada, ¿no? Es un entorno muy lindo, muy compartido, se disfrutó, estuvo lindo y agradable. Con los compañeros, sí, por supuesto. Ya que estamos entonces, vamos a compartir lo que fue la memoria de la FATUN, de sus actividades, del último año, como para compartir entre todos y todas este desarrollo de actividades, ¿no?, que realiza la Federación. 2025 no fue un año más. Fue un año de lucha, de unidad y de organización no docente, con un objetivo claro: conquistar y defender la ley de financiamiento universitario ante una situación de ajuste alarmante, con salarios por debajo de la inflación, sin paritarias libres, con la investigación paralizada, reducción de becas para las y los estudiantes, y sin obras y equipamiento para las universidades nacionales. En este contexto, avanzamos en la construcción de una respuesta colectiva,
Desde el Frente Sindical Universitario, del cual formamos parte junto al CIN, la FUA y federaciones docentes, impulsamos un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Un proceso largo, sostenido, colectivo, que pasó por diferentes etapas. Dictamen en comisiones, media sanción en diputados, sanción en el Senado, veto presidencial, rechazo del veto en el Senado. Y finalmente obtuvimos la ley. Pero no fue fácil. Se defendió con un plan de lucha durante todo el año y en todo el país. Con 7 paros nacionales de 24 y 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. Jornadas de protesta y visibilización. Marchas de antorchas. Clases y radios abiertas. Campaña de firmas. Apagones universitarios. Volanteadas. Presencia en medios. Militancia en las calles y mucho más. Hasta también llegar al plano internacional, donde nuestro secretario general, compañero Walter Merkis, denunció en su discurso ante la OIT esta situación alarmante. La CONTUA respaldó de manera unánime la lucha del movimiento universitario argentino. Y si bien obtuvimos la ley, el escenario continuó siendo complejo. El presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, intentó vaciar de contenido la ley de financiamiento universitario. Y sin presupuesto, no hay garantía de derechos. Sin autonomía, no hay universidad pública. Por eso el camino de lucha continuó, porque una ley sin presupuesto era una ley en riesgo. A su vez, con esfuerzo, compromiso y un fuerte trabajo colectivo y colaborativo, se impulsaron y sostuvieron múltiples acciones desde nuestras distintas secretarías, que da cuenta de que la lucha sigue en todos los frentes y no se detiene, llevando adelante reuniones regionales, encuentro con legisladores nacionales, actividades relacionadas con políticas de género y diversidad, relaciones internacionales, prensa, juventud sindical, derechos humanos, turismo, acción climática y capacitación. Realizamos el 43º Congreso Anual de la FATUN, Lealtad y Unidad. Se gestionó el financiamiento para continuar con el dictado de la licenciatura en gestión universitaria con un título intermedio de técnico y se participó de las colaciones de grado de estas y estos graduados. Participamos de los plenarios del CIN. Realizamos durante todo el año nuestras reuniones de mesa ejecutiva, plenario de secretarias y secretarios generales y consejo directivo. Por otra parte, acompañamos y marchamos junto a los reclamos de las y los jubilados por la emergencia pediátrica y por la emergencia en discapacidad. Junto a la CGT, participamos del Congreso de Renovación de Autoridades del Consejo Directivo, donde el compañero Walter Merkis y la compañera Susana Ramos forman parte del mismo. Movilizamos por salarios dignos y en contra de la reforma laboral. También, nuestra obra social OSFATUN cumplió 30 años. Y con ella, continuamos ampliando convenios y centros de salud, garantizando cobertura para todas y todos sus afiliados y afiliadas, aún en un contexto de persecución a las obras sociales sindicales. Pero 2025 también fue un año de grandes pérdidas. Despedimos al Papa Francisco, referente mundial de la justicia social, y nos golpeó profundamente la pérdida de nuestro querido compañero Daniel Villa, trabajador no docente, docente, formador, impulsor de la profesionalización de nuestro colectivo. Su legado vivirá siempre en cada uno de nosotros y de nosotras, en cada derecho conquistado, en cada lucha colectiva. Hasta siempre, querido Daniel. Ante las inundaciones en Bahía Blanca, junto a nuestros sindicatos de base, estuvimos presentes con organización y solidaridad, acercando donaciones y acompañando a compañeros y compañeras afectados. Así fue que transitamos el 2025, con lucha, organización y solidaridad, aún en los momentos más difíciles. Y con esa misma convicción, seguimos adelante, porque en 2026 la lucha continúa. 2026 comenzó en las calles,
En el mes de febrero, junto a la CGT, nos movilizamos para decir no a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Una iniciativa que avanza sobre derechos conquistados, debilita los convenios colectivos y profundiza la precarización del trabajo. En el marco de su tratamiento en el Senado, llevamos adelante un paro nacional no docente por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización en todo el país. También acompañamos la presentación judicial impulsada por la CGT para frenar la reforma. Tiempo después, la justicia suspendió más de 80 artículos mediante una medida cautelar advirtiendo sobre su posible inconstitucionalidad y el riesgo de daños irreparables para las y los trabajadores. En paralelo, participamos de instancias institucionales y legislativas para rechazar la llamada Ley de Libertad Educativa y cualquier intento de modificar la Ley de Financiamiento Universitario conquistada en 2025. El plan de lucha continuó y se profundizó. En lo que va del año, ya realizamos 5 paros nacionales no docentes y acciones de visibilización en todo el país. También participamos de la reunión en la Cámara de Diputados ante el ingreso del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 27.795 de financiamiento universitario, que atenta contra lo ya aprobado por ambas cámaras legislativas y cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso. En el mes de marzo, la justicia volvió a marcar un límite y ordenó al Gobierno Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, reafirmando la vigencia de los derechos conquistados. Ante aumentos salariales unilaterales, intempestivos y sin instancia de negociación por parte del Gobierno Nacional, solicitamos junto al Frente Sindical Universitario, del cual formamos parte, la urgente conformación de la Comisión Negociadora Paritaria, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. Al mismo tiempo, desde nuestras distintas secretarías, se continuó trabajando en todos los frentes. Adherimos al Paro Internacional de Mujeres, promoviendo la participación en marchas y actividades en todo el país. Participamos de la movilización del 24 de marzo, a 50 años del golpe, junto a la CGT en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Realizamos acciones en el marco de la consigna 50 años, 50 acciones, impulsadas junto a nuestros sindicatos de base para reflexionar y visibilizar colectivamente. Desarrollamos jornadas de formación, encuentros y trabajo conjunto con nuestros sindicatos de base en distintas regiones. Firmamos un convenio con la Municipalidad de San Vicente para el acceso a lotes destinados a trabajadoras y trabajadores no docentes, entre tantas otras acciones. Una vez más, en el 2025 y en lo que va de 2026, seguimos defendiendo la universidad pública y los derechos de las y los trabajadoras y trabajadores, demostrando que la fuerza del colectivo no docente puede enfrentar los mayores desafíos. Que la unidad es nuestro camino, la solidaridad nuestro valor y la organización nuestra herramienta. Seguimos de pie, con memoria, con convicciones, con futuro. FATUN presente. La universidad pública se defiende. Este 12 de mayo, todos y todas a la Marcha Federal Universitaria. Bueno, interesante todo el tema del trabajo que realiza, ¿no? La FATUN y además los sindicatos de base, digamos que también un poco muestra otra cara de lo que a veces los medios también suelen mostrar, ¿no? De parte de lo que son los sindicatos. La verdad que interesante y quedarnos con la última parte que tiene que ver con lo que estamos preparando estos días en función del próximo 12 de mayo. No sé si quieren contarme un poco qué estamos haciendo para prepararnos. Bueno, por un lado quería decir que el video, que transmitir la fuerza y la energía que venimos poniendo hace 2 años y que entiendo a los compañeros que están cansados, pero este es el momento de golpear. Y de eso vienen las acciones que empezamos a hacer. Hoy hicimos una volanteada por el barrio, somos una universidad chica que muchos saben que no nos conocen, así que es clave organizar a la gente que tenemos cerca
que sepan que acá funciona esta universidad, invitarlos, como decía el video, a la marcha del 12, que tiene que ser multitudinaria, tiene que ser la más grande hasta ahora. Y bueno, la convocatoria no es solo para quienes formamos parte de la universidad, sino a nuestras familias, realmente a quien esté interesado en armar un país con otro futuro, porque desde las universidades se forman médicos, se forman docentes, científicos. Es clave defenderla y bueno, no sé si Cande querés agregar algo. No, yo comparto lo mismo, por supuesto, los invitamos a todos a la marcha del 12, también convocamos a familias, hay que hablar con las familias, hay que hablar con los compañeros de trabajo, salirse un poco del círculo de, bueno, nosotros laboralmente más o menos todos vamos a ir a la marcha, por supuesto, y demás, pero digo, hay que conversarlo en las casas, hay que conversarlo con los abuelos, con las familias, con los padres, difícil, con la gente que no con la gente más con difícil. nosotros. Esa para mí es el debate más complejo, porque entre nosotros no nos tenemos que convencer de mucho, digamos, lo tenemos claro, todos los meses lo tenemos muy clarísimo, pero quizás otras personas no lo tienen claro, y en un momento en el que se está poniendo en tela de juicio la educación, el presupuesto, todo, digamos, a ver, hay un gran mito que pasa con respecto a las universidades y demás, todo el tema, lo traigo acá a la mesa, pero digo, tema de las auditorías, ¿no? Que dicen como, bueno, déjense auditar, ya van a tener la plata, ¿no? Como el presupuesto. Digamos, hay que ir desarmando, desgranando, derribando esos mitos. Entonces la marcha es una oportunidad para mostrar esto, para mostrar que somos muchos, que la universidad no se sostiene sola, que es el futuro de nuestros hijos, que es nuestro futuro, y que nada, tiene que ser multitudinaria, masiva. La consigna implica que se lleve un libro también, lo menciono para que también tengamos en cuenta eso, y bueno, nada, invitarlos a todos. Yo por mi parte me conmueve mucho también esta situación, digamos, la marcha. Estuve en las anteriores, digamos, fueron muy multitudinarias, muy lindas, también se respira un aire muy lindo. Hay esperanza, yo creo que sí. Yo creo que es el momento para darle un poco el batacazo a este gobierno y que se dé cuenta que lo que está haciendo nos está perjudicando a todos, a una gran parte de la población, del pueblo, y que ojalá le sirva de sacudón para decir, bueno, que parece a un gobierno que parece no hacerle mella a todo esto, porque pareciera como que uno intenta y no del otro lado nada, te cierran la puerta, esto no hay mesa paritaria, no, los aumentos son unilaterales, cuando no hay, bueno, estamos todos medio así. En ese contexto me parece importante que lo tengamos en cuenta, lo pensemos, tratemos de pensarnos el próximo martes con nuestra realidad cotidiana y decir, bueno, me arreglo para ir, ¿no? Porque digo, también hay una lógica familiar de la vida de cada uno que hay que arreglar para asistir el día de la marcha. Así que eso por mi parte, como bueno, tratar de estar ahí, me parece que hay que estar, que es la oportunidad para estar. Y que es una marcha que además convoca a todos los actores de la universidad. Primero, digo, entre nosotros, a los docentes, no docentes, estudiantes, y después, como decían ustedes, a las familias, ¿no? Las familias. O sea, es una marcha que tiene que convocar a todos y todas. Y yo pensaba, recién lo relacionaba con el Congreso, ¿no? Digo, esas instancias donde nos encontramos también, ¿no? Sí, una instancia de encuentro. Una instancia de encuentro que hace que también un poco renovemos las esperanzas, nos demos pilas nosotros, salgamos un poco del letargo que a veces un poco sentimos, o la resignación que sentimos, qué sé yo, y responder también al odio con esperanza, con alegría, porque no dejan de ser eventos donde uno también va y la pasa bien. Totalmente. ¿No? Yo pensaba algo de eso, de perder la vergüenza. Siento que en épocas en las que todo el mundo nos graba y todo el mundo nos saca fotos, y no sé, yo que he participado en marchas toda mi vida, desde ir con mis papás desde chiquita hasta en la secundaria, etcétera, y cómo cambió el silencio de las marchas de ahora. Y yo creo que hay algo de eso, de esa sensación de que todo el tiempo nos están mirando y nos pueden grabar y nos pueden subir, nos podemos viralizar de las peores maneras. Bueno, yo que soy una persona realmente con mucha vergüenza, debo decirlo, no sé si se nota o no, pero en poder desarmar eso, decir, bueno, sí, es con alegría, es compartir esperanza, no es quedarnos en el molde, es convencer a otro, y eso se contagia con esa energía que le ponemos nosotros.
Entonces, invitarlos a venir y a pasarla bien también, y que está bien venir y pasarla bien, que no es que tenemos que ir a mostrar nuestro sufrimiento sufrir, porque claro. no me alcanza el dar salario, lástima. a dar No. lástima. Entonces, sacarse un poco eso y te encontrás con el compañero de otra manera también, porque más cuando somos compañeros laborales, donde el clima laboral quizás nos tiende a una cosa más estricta o una cosa... bueno, que este lugar es otro, que la militancia es otra cosa que la oficina, y que se pueda disfrutar, invitar a que es también divertido y está bueno, y que entonces quizás te dan más ganas de venir en vez de quedarte en tu casa. Sí. Yo creo también, para agregar algo, lo pensaba en relación también a bueno, al motivo del Congreso, el último golpe militar y demás. Nada, hay algo que a mí siempre me conmueve. Bueno, la causa en sí me conmueve un montón, pero digo, lo pensaba con el hecho de uno de los cánticos que siempre se hacen, es el "no nos han vencido". Y nada, yo lo pienso, y en el Congreso, bueno, hubo mucho cántico y demás, pero ese particularmente lo siento como muy a flor de piel, ¿no? Como tipo, no nos han vencido, la universidad no se cae, la universidad la sostenemos nosotros, todos, trabajadores, docentes, no docentes, estudiantes, la familia, todos los que estén detrás, los que queramos apostar por un futuro mejor. Y yo, nada, ¿viste? Te puedo traer todos los dichos que se me ocurren, ¿viste? Como no está muerto quien pelea, ¿viste? Esas cosas, pero que parecen muy cliché, pero a mí me interpelan, eso quiero decir, me interpelan. Entonces siento que el martes es un día para demostrar eso. No nos vencieron, vamos a dar pelea, estamos luchando, la universidad se pone de pie. Y bueno, en el barrio, en la UNIPE, que el barrio la tiene que conocer, y tenemos que sumar gente para ir a la marcha el martes, y todas las universidades, digamos, porque todos tenemos universidades cerca. Por suerte, Argentina es un país que tiene muchísimas universidades nacionales, y nada, digamos, está cerca tuyo, es muy probablemente esté muy vinculada con tu territorio y con tu barrio y con tu... Digo, hay muchas acciones. En el Congreso me acordaba recién que hablamos de una compañera que forma parte de un gabinete psicopedagogo que hacen asistencia psicológica a compañeros de La Matanza. Viste, cosas que funcionan sábado, domingo, bueno, fuera de horario, un montón de cosas, pero me refiero a estamos ahí. La universidad está ahí, no solo en un edificio particular, está en todos lados. Te empezás a preguntar, escarbás un poco, y alguien pasó por una universidad nacional en algún aspecto de su vida. Entonces siento que es algo que nos interpela a todos, y que me parece que hay que entenderlo de ese modo para el martes ir con contundencia. Atraviesa, creo, nuestra identidad como argentinos también, ¿no? La Universidad Nacional. Uno, cuando va a las marchas que tienen que ver con la universidad, se encuentra también a chiquitos, muy chiquitos, que es genial ver, pero también a abuelos, abuelas, que transitaron o no, pero que fueron testigos de lo que la universidad generó en sus familias, ¿no? Claro. Hay una parte fundamental también de lo que son los sindicatos, de la actividad que desarrollan los sindicatos, que tiene que ver con la formación y con la capacitación, ¿no? Bueno, y nosotros, como ha mencionado el video anterior, hemos sufrido la pérdida de Daniel Villa, secretario de capacitación de la FATUN, de muchísimos años de militancia, de trayectoria. Y bueno, vamos a compartir con ustedes un video en homenaje del compañero Daniel Villa. La magia de nuestra lucha existe. Solo tenemos que seguir hasta el último de nuestros días. Así lo decía nuestro compañero Daniel Marcos Villa, cuya voz poderosa y convicciones firmes marcaron un camino de dignidad para las y los no docentes, siempre con la respuesta justa y la intensidad necesaria para seguir luchando. Se transformó en protagonista indiscutido de la formación sindical y capacitación no docente. Forjado en la Universidad Nacional de Luján, Daniel supo trascender hasta convertirse en un referente nacional, formador incansable y trabajador no docente que también se destacó como docente. Su oratoria convincente y pasión lo llevaron a reorganizar el Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UNLU, desempeñando distintos cargos con un compromiso inquebrantable. Para él, la universidad siempre estuvo por encima de intereses particulares, un verdadero defensor de la Universidad del Pueblo. Desde 1984 fue miembro activo de comisiones paritarias y órganos de cogobierno,
defendiendo la voz de nuestro colectivo. En 2009, asumió como secretario de Prensa y Capacitación de la FATUN, impulsando la profesionalización de las y los trabajadores no docentes en todas las universidades nacionales del país mediante programas formativos. Es una circunstancia muy importante porque lo de hoy fue un acto académico que se realizó en un sindicato. Esto habla del sentido de pertenencia y pertinencia que tienen los compañeros y las compañeras no docentes respecto de lo que es su profesión y su trabajo. Participó activamente en la creación e inauguración del Centro Multimedial de Capacitación de nuestra federación. A través de talleres sobre el convenio colectivo de trabajo no docente dictados en universidades nacionales de todo el país, puso en valor sus hitos, conquistas y desafíos. Este esfuerzo, sumado a su rol decisivo en la coordinación de la diplomatura en Gobierno y Gestión Universitaria y la diplomatura en Extensión Universitaria, conforma parte fundamental de su legado. Este lanzamiento, este comienzo del dictado de la carrera también marca la inauguración de nuestro centro de capacitación para el trabajador de las universidades nacionales, que está funcionando en lo que era el edificio de la obra social, que al mudarse a Belgrano al 3700 nos ha dejado este edificio que se va a ocupar específicamente y exclusivamente de la capacitación de los trabajadores no docentes. Y saber que creer firmemente en algo que tiene cierta lógica, eso es lo que alimenta la lucha, eso es lo que hace que uno soporte. Lo que quería era que mis compañeros, mis compañeras, entiendan el sentido de lo que es la lucha sindical, que tiene algo de mágico, así de sencillo. Se lo reconoció como maestro, luchador incansable, compañero con mayúsculas, por su valentía, convicción y compromiso. Gracias, compañero Daniel Villa. Tu legado sigue en cada no docente que encontró voz y formación para transformar su realidad. Gracias por enseñarnos que formar también es luchar. No se puede resumir la vida de tantos años en un solo momento y realmente nos ha marcado y trataremos de honrarlo de la mejor manera posible. Estando con nosotros, las almas no mueren. Los quiero mucho y es una frase que yo no uso casi nunca. Y muchísimas gracias. Bueno, y vamos entonces ya acercándonos al final de este programa de hoy, este programa especial. Quería consultarles a Julieta y a Candela si quieren agregar algo, si tienen ganas de compartir algo más antes de despedirnos. No, yo diría algo recién, un poco del homenaje del compañero Daniel, que era un tipo espectacular. Yo tuve la suerte de conocerlo ya hace un par de años y nada, todo lo que le ha dado al colectivo no docente es muy grande y era un tipo que sabía muchísimo y que bueno, y que demostraba un poco estas convicciones y esta lucha que de la que estamos hablando un poco en este programa. Nada, un poco esto, él llevaba un poco como estandarte en una frase de convenio colectivo la muerte, ¿no? Como que hay que defenderlo hasta el final. Y un poco eso, pienso, yo también coincido, nos tenemos que agarrar de esas cosas, porque son las conquistas que tenemos y hay que, bueno, y seguramente no sea un convenio colectivo perfecto, ni mucho menos, pero seguimos trabajando por eso, por defender la universidad pública y por defender también nuestros puestos de laburo. Los no docentes somos un pilar muy fundamental de la universidad, uno de los 3 pilares fundamentales de la universidad. La sacamos adelante todos los días, nosotros venimos todos los días a trabajar acá, con amor, con una entrega, con todo esto. Y me parece muy lindo el homenaje y siento que el legado que deja él es un poco ¿no? Como apropiarnos del convenio, apropiarnos de la figura de no docente en las universidades y bueno, ir para adelante y luchar
y luchar por lo que es nuestro, defender lo que tenemos y mejorarlo muchísimo más. Y en general, bueno, lo mismo con la universidad pública. Parece que es ahí, la lucha es recontra en la calle y bueno, este martes ni hablar. Así es. Estaremos ahí. Sí, sí. Bueno, estamos... Muy bien, no tenemos para agregar, Muy bien. dijo todo. No, además han dicho un montón de cosas muy, muy lindas, muy interesantes y muy conmovedoras también respecto a lo que fue también la participación de ustedes en el Congreso y de las ideas que defendemos. Vamos a despedirnos con un saludo especial de Walter Merkis a la UNIPE y también vamos a poder ver algunos recortes de ponencias que han estado presentes en el Congreso. Queremos agradecer a la Secretaría de Prensa de la FATUM por habernos acercado a estos materiales que estuvimos compartiendo hoy. Agradecerles a Julieta Pollini, Candela Mestres por haber estado acá. Gracias por la invitación. Gracias por estar, gracias por acercarse. Vamos a repetir esto. Por supuesto. Y bueno, mi nombre es Erwin Luchtenberg. Nos vemos el martes, el 12 de mayo en la calle, defendiendo la universidad de todos y todas. Gracias. Primero agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un honor estar en la Casa de los Trabajadores. Y la verdad que no vengo a hacer una exposición técnica. No creo que sea pertinente en un plenario, en un congreso de laburantes, pero sí en el contexto que estamos viviendo tanto a nivel económico como en materia de derechos laborales, como en materia de educación. Me pareció muy importante lo que leí cuando ingresé al hotel. Algo así como la identidad del trabajador no docente, que no era un descarte. Y estaba escuchándolo atentamente a Walter cuando hablaba del convenio colectivo, que como todo convenio colectivo es una herramienta histórica en donde se distribuyen derechos, que nunca es un fruto que cae de un manzano, siempre es producto de disputas, y es la conquista más grande que pueden tener los laburantes. Una herramienta que siempre a ciertos gobiernos que podan derechos laborales no les gusta. Pero vuelvo al tema de la identidad porque me parece que es muy importante hablar de identidad de los trabajadores. Y leía justamente el artículo 2, que habla de a quién se les aplica este convenio. Cualquiera sea su situación de rehísta, excluido el personal de conducción política de los trabajadores docentes. Y yo digo, ¿cómo todo depende de la perspectiva, no? Porque acá los que están excluidos son los docentes y los que conducen políticamente. Entonces yo creo que el tema de la identidad, de sentirse parte de un colectivo, es algo medular para luchar por esos derechos. Ustedes tienen 20 años de cumplimiento de este convenio y la ley de contrato de trabajo hace muy poquito cumplió 50 años. Pero a mí me interesa destacar que hablar de los derechos como letra muerta, como texto vacío, no sirve en tanto y en cuanto no haya una política gremial, una conducción que acompañe. No sirve en tanto y en cuanto no haya un proyecto político y económico que lo acompañe también. Asistimos a una participación o una asignación presupuestaria para la educación, para la ciencia, para la salud, que está tocando pisos récord. Asistimos a un momento de poda de derechos laborales, no solamente en términos individuales, sino de un vaciamiento de lo que son los derechos colectivos, las medidas de fuerza, la huelga. Y esto no hubiese sido posible si antes no hubiese existido un camino, un itinerario de estigmatización sindical. Y la estigmatización nunca, como el horror, nunca se presenta como estigmatización, nunca se presenta como tal. Siempre está acompañado de una narrativa que denosta la lucha de los trabajadores, que denosta el colectivo de los trabajadores. Y desde ese lugar pienso cuánto hace que se nos viene hablando mal de los sindicatos. ¿Y cuál es el propósito de deslegitimar a los sindicatos como instituciones que tienen y tenemos los laburantes para conseguir mejores conquistas de vida y de trabajo? No solamente de trabajo, de vida. Porque los trabajadores, además de ser laburantes, tenemos la mala costumbre de vivir y querer ser felices. Y eso me parece que es lo que nos quieren arrebatar. El sindicato, sin pudor, siempre fue un instrumento de discusión política. Siempre fue un instrumento que puso arriba de la mesa
que con lo que uno labura, además de dignificarse, tiene la felicidad para uno mismo y para su grupo familiar. Quería preguntarte, Walter, sensaciones que nos deja el Congreso y cómo esto nos predispone para la marcha ahora el 12 de mayo. Bueno, la predisposición es la mejor. Y por supuesto que lo primero que quiero hacer es mandarles un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la UNIPE, convocarlos fuertemente a que este 12 vayamos con toda nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros primos y nuestros sobrinos, para que estemos todos en la calle llevando este mensaje que queremos propagar acerca de la necesidad de sostener una universidad pública, gratuita, cogobernada, de excelencia, que garantice la soberanía de los argentinos y el ejercicio de la democracia plena y la vigencia de nuestra Constitución Nacional. A todos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter.